Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos con un repaso de las noticias de estos últimos días, donde desde luego la cumbre de la OTAN de Madrid 2022 va a tener un lugar central, pero no es lo único que ha estado pasando en el mundo, así que vamos con otras noticias primero. Argentina y la República Islámica de Irán se han postulado como miembros del BRICS. El BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es un conjunto de países que, por su grado de desarrollo industrial, sus niveles de corrupción gubernamental, sus niveles de pobreza, etcétera, habría que considerar los países del tercer mundo, pero por varias características, la principal de las cuales es la extensión territorial, la alta población a veces, y recursos naturales que, debido a su poca industrialización, no han sido tan explotados como en otras partes, son países relevantes, que tienen una relevancia para la economía global mucho mayor de lo que sería esperable desde cualquier otro punto de vista. Esto se enmarca en un contexto de un mundo en guerra, vamos a llamar a las cosas por su nombre, en donde varios países, Rusia y China sobre todo, están tratando de crear un sistema económico mundial alternativo al que tiene su eje en Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, desbancar al dólar como la moneda global y desbancar a instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial como los organismos de crédito hegemónicos, o por lo menos crear sus equivalentes en la otra parte, en otra parte del mundo, o sea, dividir al mundo en dos básicamente. Por cierto, pasaría a ser el grupo BRICSIA si esto se concreta. En el plano militar, Rusia ha avanzado por tierra en la guerra de Ucrania, pero se ha retirado por mar. Las tropas rusas abandonaron la isla de la Serpiente en estos días y se espera que los ucranianos la recapturen en los próximos días. De momento, la isla de la Serpiente es tierra de nadie. Esto tiene una importancia propagandística muy fuerte. La isla de la Serpiente fue capturada por los rusos en los primeros días de la guerra. La tomaron por sorpresa, había solo 13 ucranianos en la isla. Y se volvió famosa este hecho porque les dijeron que se rindieran y los ucranianos les respondieron que se fueran a tomar por el culo. Se creyó por meses que estaban muertos, pero parece que buena parte de ellos o todos ellos eran prisioneros y en estos días los van a intercambiar por prisioneros rusos, o sea, van a ser liberados. Pero también tiene una importancia práctica esto, porque la captura de la isla de la Serpiente es un paso para liberar un corredor entre el puerto de Odessa y el mar de Mármara, que no pueda ser atacado por los rusos más que por aire o usando submarinos, porque sus barcos no se podrían acercar a la costa porque quedarían al alcance de la artillería enemiga. O sea, no es que quedaría, no es que romper el bloqueo sería un paseo por el campo, sería algo análogo a lo que era cruzar el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchos barcos van a ser hundidos, pero ya deja de ser imposible, deja de estar totalmente bloqueada Ucrania. En tierra, los rusos han capturado la ciudad de Lysychansk, los ucranianos se han retirado. Esto no se sabe si esta retirada estaba pensada cuando se retiraron de Severodonetsk la semana pasada o fueron obligados por una ofensiva rusa en el flanco mucho mayor de la que esperaban. En esta infografía, que por cierto la tomé del canal Cosas Militares, que recomiendo y que ha sido mi principal fuente de información en estos temas. Vemos estos tres círculos en donde se ven intensos combates de artillería en Lysychansk, se ven fuertes combates en el flanco, que estos son los rusos
tratando de envolver a las fuerzas defensivas ucranianas. Y se ven también combates en el paso de Izium, que ya perdí la cuenta cuántas veces cambió de manos desde el inicio de la guerra. Estos fuegos que se ven estos incendios que se ven en Izium son artillería ucraniana, que no está tratando de tomarlo, sino que está tratando de distraer la mayor cantidad de fuerzas rusas posibles para permitir la retirada de Lysychansk. Esta quizás fue una victoria inesperada de los rusos, pero bueno, no cambia realmente nada sustancialmente. Estamos, lo que dije la semana pasada, se empieza a dibujar una frontera viable entre Rusia y Ucrania, y esto abre la puerta a un tratado de paz, por lo menos a un cese al fuego, oficial o no. Y bueno, vamos con la noticia fuerte, que es la cumbre de Madrid. La OTAN ahí definió su estrategia nominalmente para los próximos 10 años, aunque esto desde luego puede extenderse mucho más de ese plazo nominal. Puede ser que en Madrid se haya definido el mapa de ruta del mundo de los próximos 30 años. Así que es importante. En esa cumbre, desde luego, hubo un montón de humo sobre los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente y cosas que suenan bien en un documento oficial, ¿no? Pero si despejamos el humo y vamos a lo que dice sustancialmente, la clave es, hay dos claves en realidad. Vamos con el tema Europa y después con el tema China. El tema Europa, que fue lo principal que se discutió, es que la estrategia defensiva de la OTAN es defender el puente de tierra entre el Báltico y el Mar Negro. Se refieren primariamente a el puente que va del puerto de Odessa, que logró ser defendido con éxito en esta guerra, hasta Polonia. Esa es la línea defensiva dura de la OTAN. Y si vemos en el mapa, Rusia logró capturar, si trazamos otra línea, el propio puente Báltico-Mar Negro de Rusia, si trazamos una línea imaginaria entre San Petersburgo y la ciudad de Mariupol, que en Ucrania, que fue capturada en esta guerra, vemos que los rusos están tratando de asegurar su propio puente entre el Báltico y el Mar de Azov. Esa zona entre la línea amarilla y la línea roja va a estar muy caldeada en los próximos años. Esa es la tierra de nadie del mundo. Rusia, sin tener en cuenta la aventura disparatada que fue el intento de capturar Kiev, Rusia sí logró el objetivo de llevar la frontera efectiva al río Dnieper, con lo cual se asegura el control de Mariupol y convierte al Mar de Azov en un lago ruso, parafraseando a Mussolini. Lo podría, si esto hubiese sido su objetivo de entrada, lo podría haber logrado con muchas menos pérdidas materiales y de hombres. Pero el punto es que al menos logró este objetivo Rusia en la guerra, y no hay que olvidarse de esto. Como dijo el rey Pirro, otra victoria como esta y estamos acabados, pero fue una victoria rusa esto, no hay que olvidárselo. Y vemos que la OTAN se ha expandido, anexando prácticamente toda la península escandinava en el plano diplomático, mientras los rusos se anexaban esa franja de tierra en lo militar, y se ha acercado mucho más a las repúblicas de Georgia y Azerbaiyán, que saben que son la próxima Ucrania, que Rusia los está mirando con ganas. Y cuando vemos este mapa nos damos cuenta que lo que está haciendo la OTAN es aplicar una táctica básica a escala geopolítica. Cuando el enemigo avanza en el frente, contraataca en los flancos. Esta estrategia tiene varios problemas que pude reconocer yo con mis escasos conocimientos. Supongo que debe tener alguno más que se me está pasando. El problema de la estrategia de defender el puente Báltico-Mar Negro como primera prioridad
tiene 4 problemas de base. Está el problema de Turquía, que es un país de lealtad sumamente dudosa, que está probablemente tenga una guerra en los próximos años con otro país miembro de la OTAN, Grecia, y es aliado estratégico de, de Marruecos, en que probablemente vaya a la guerra con España en los próximos años, o sea, probablemente es directamente enemigo de un miembro de la OTAN y aliado de un país no miembro de la OTAN que es enemigo de otro miembro de la OTAN. O sea, es un país de lealtad sumamente dudosa y además no cumple con la cláusula democrática de la OTAN, porque aunque es una democracia de papel, es de hecho un régimen autocrático. Tenemos quizás un problema todavía mayor, que es la necesaria anexión de los países de la ex Yugoslavia, contando a Serbia. Perdón. Serbia se ha postulado como miembro, ha solicitado ser aceptado en la OTAN, pero va a ser más complejo que lo acepten que no el caso de Suecia o Finlandia. Tuvieron en el pasado algunas diferencias la OTAN y Serbia, y cuando digo algunas diferencias me refiero a guerra. De hecho, la única guerra que declaró oficialmente la OTAN en toda su historia fue contra Serbia. Y no estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de la década de los 90. O sea, va a ver si Serbia se ha incorporado a la OTAN, va a haber generales de la OTAN que estén sentados juntos analizando un mapa que se combatieron mutuamente. Y alguien me dirá, son milicos, son así. Son seres humanos. Esas cosas no te las olvidás, nadie se las olvida, nadie las perdona. Esto va a ser sumamente problemático. Está el problema de Moldavia. Moldavia es un paisito de 2,5 millones de habitantes. Si no lo habían escuchado mencionar nunca, no se preocupen, lo van a escuchar muy seguido en las noticias en los próximos años. Que está entre Rumania, es una ex provincia rumana que se independizó y pacíficamente de Rumania, en la frontera sur de Ucrania, siendo que la clave del plan defensivo de la OTAN es defender el puente Odessa-Polonia, y esto queda al noreste de Moldavia. Moldavia no puede seguir siendo independiente. O sea, no es que no puede seguir existiendo como un país soberano. Va a tener que incorporarse a la OTAN, le guste o no. Y esto va a ser visto por muchos países rusos o prorrusos como un acto de imperialismo, como una expansión de la OTAN. Y por una vez en la vida van a tener algo de razón. Moldavia va a ser un serio problema que todavía no explotó, pero es una bomba de tiempo que está ahí esperando a que explote. La incorporación a una liga militar, por otra parte, es un problema intrínseco porque Moldavia es un estado neutral de acuerdo a su constitución. O sea, la neutralidad moldava es política de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Si vos en el Parlamento de Moldavia, Moldavia es una democracia, si vos proponés una guerra, te apagan el micrófono. Es inconstitucional y es ilegal. El ejército moldavo existe únicamente para defender el territorio. Entonces, la anexión a una liga militar entra en clarísima contradicción con su constitución. Esto va a ser un serio problema. Moldavia va a ser un serio problema. Cuando termine Ucrania, Moldavia es el próximo capítulo. Y tenemos también una cosa que no se dijo porque sonaba feo, pero uno la puede inferir por lógica, que Lituania, Estonia y Letonia, que son 3 halcones de la OTAN, son 3 de los que tienen la postura rusa más dura, son sacrificables. O sea,
No es que los vayan a entregar sin pelear, no es que no los vayan a defender, pero llegado el caso, no, su pérdida no afecta, si caen en manos enemigas, no afecta a la estrategia de base. Y esto ningún soldado va, ningún militar va a decir, no, bueno, tenemos que jugarnos entero a defender un país que no afecta la estructura, la estrategia de base. Esto va a crear divisiones internas. Yo creo que hay 5 escenarios posibles en la guerra que viene, y ya creo que conviene aclarar que no estamos hablando de si va a haber guerra, sino de cómo va a ser la guerra. Ya pasamos la etapa del si va a haber, si el mundo se dirige a la guerra. El mundo está en guerra. Voy a analizar en detalle el que considero el escenario más probable, que es la Guerra Fría. ¿Por qué creo que este es el escenario más probable? Porque el conflicto de Ucrania puso en evidencia las divisiones de la OTAN entre los halcones, que están dispuestos a todos, y las palomas, que quieren un conflicto limitado, un conflicto local en Ucrania, y no ir más allá. Y una guerra fría es el punto medio de ponerlos a todos de acuerdo. Es el punto medio en que pueden estar de acuerdo todos. Por eso lo creo el escenario más probable. Esta guerra fría se va a consistir en guerras locales por proxies, o sea, guerras locales donde una superpotencia va a apoyar un bando y la otra al bando contrario. Ucrania pasaría a ser el primer conflicto de este tipo. Seguirían probablemente Moldavia, probablemente Mali, probablemente Georgia y Azerbaiyán, probablemente Ucrania varias veces. Va a haber una guerra por intermediarios, donde se van a pelear con mercenarios de tipos como la división Wagner, o seguramente la OTAN va a crear sus equivalentes, voluntarios, entre comillas, voluntarios sin comillas, inteligencia, etcétera, apoyo indirecto. Y se va a usar en ambos bandos la estrategia de guerra subversiva, es decir, tratar de destruir el país enemigo por dentro. Y acá conviene aclarar una cosa, un error que se suelen cometer incluso autores que deberían estar bien informados. La guerra subversiva se suele hablar como si fueran sinónimos del poder blando, y son dos cosas distintas. En cierto sentido, son lo opuesto una cosa de otra. La guerra subversiva consiste en tomar el control de instituciones que son influyentes o crearlas en el territorio enemigo para introducir mediante esas instituciones elementos antisociales, discordantes o destructivos de la sociedad enemiga. Por ejemplo, instituciones que crean elementos de la cultura pop, como el cine, la música, la educación sobre todo, la religión, etc. La religión, me refiero a la religión organizada. Y mientras que el poder blando consiste en usar la cultura pop, la música, el cine, etc., e instituciones no estatales, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, para generar una visión favorable del propio bando dentro de la gente que vive en los países enemigos, y de este modo convertirlos en aliados de closet dentro del territorio enemigo. Hay sin dudas una zona gris, hay elementos que pueden ser considerados guerra subversiva o poder blando según cómo se lo mire, pero son cosas bien distintas. En un documento que no es de la cumbre de Madrid, sino de la Comisión de Helsinki, que tiene un carácter menos oficial que la declaración oficial de la OTAN, se describe cómo sería la guerra subversiva contra Rusia, usando toda clase de eufemismo, pues desde luego. Se llama decolonización de Rusia,
un imperativo moral y estratégico, donde básicamente lo que dicen es que Rusia no es un Estado nacional, sino un imperio colonial. Lo cual, como toda buena mentira, tiene una parte de verdad. Dicen que Rusia es una pseudo nación, un pseudo estado multiétnico, creado por la expansión de un grupo homogéneo racial y religiosamente. O sea, por medio de la expansión de grupos eslavos cristianos. Repito, como toda buena mentira, tiene una parte de verdad esto. El punto es que lo que van a hacer con el pretexto de decolonizar Rusia, y esto otra cosa que vayan preparando los oídos porque lo van a escuchar mucho, el discurso del anticolonialismo, el decolonizar Rusia, es utilizar elementos nacionalistas dentro de Rusia para destruir a Rusia. En la guerra subversiva contra Occidente, organizada sobre todo por el KGB, aunque han tomado la posta otras organizaciones, lo que hicieron fue invocar superficialmente los valores occidentales de la libertad, la tolerancia y la diversidad de estilos de vida que son considerados igualmente válidos. No hay el modo de vivir obligatorio y único. Pero esto se usó únicamente como fachada, como disfraz, para introducir con esa fachada, introducir de facto una dialéctica marxista de opresores y oprimidos, el discurso marxista de la igualdad, y que el único modo en que se pueden realizar los valores de la libertad, la tolerancia y la diversidad es mediante la destrucción de la civilización que inventó esos valores. De modo similar, la campaña subversiva contra Rusia va a usar lo mejor que tiene Rusia, que es su patriotismo, como un arma lo va a convertir en un arma para destruir a la propia Rusia. El discurso va a ser algo así como, en la superficie, en la fachada hipócrita, el patriotismo es algo muy bueno y tenés que estar listo para hacer cualquier sacrificio por tu patria. Es un discurso que superficialmente encaja perfectamente, por ejemplo, con cualquier película rusa de los últimos años. Pero lo que le van a añadir es, sí, pero tu patria no es Rusia, vos no sos ruso, vos fuiste colonizado por Rusia. Este va a ser el modo de convertir lo mejor que tiene Rusia en un arma para destruir a Rusia. Y en cierto sentido uno dice, bueno, que les den un poco de su propia medicina, pero a los rusos era hora. Pero realmente esto es muy superficial y no es un buen síntoma que el mundo occidental esté usando las armas de la Unión Soviética. Me recuerda lo que le hace decir Homero a Ulises: cada uno pelea con las armas que le dieron los dioses. Y si Occidente hoy está peleando con las armas del KGB, con las armas de la Unión Soviética, es porque los dioses le dieron las mismas armas que al KGB, que a la Unión Soviética. Tenemos el hecho de que Occidente esté usando la estrategia de guerra subversiva, nos muestra una civilización que necesita recurrir al engaño y a la manipulación como armas, porque la verdad ya no seduce. Para tener poder blando, tenés que seducir. O sea, el poder blando consiste en, mirá, nosotros vivimos así. ¿Querés imitar nuestro estilo de vida? Pero para esto tiene que seducir. Ejemplos de poder blando en la historia tenemos a Atenas, al Imperio Ateniense, tenemos a Roma, tenemos a Gran Bretaña y por último tenemos a Estados Unidos. Esos imperios se basaron más en la seducción que no en las armas. El que no seduce, el que no inspira admiración, el que inspira desprecio, en cambio, necesita engañar, necesita ocultarle al enemigo sus verdaderas intenciones, porque si le dice queremos que seas igual a nosotros, la respuesta va a ser Dios libre y guarde. Y esto también requiere una censura organizada que permita que la misma gente que está predicando el nacionalismo
racial y el nacionalismo religioso en Rusia, condene eso mismo en sus países de origen, del mismo modo que el KGB organizaba a todas las organizaciones de homosexuales en Occidente al mismo tiempo que torturaba y asesinaba homosexuales en Rusia. O sea, no es un buen síntoma. Va a haber los límites entre la guerra propiamente dicha y la guerra económica van a ser difusos. Tenemos, por ejemplo, si Azerbaiyán y Georgia se acercan más de lo que ya están a la OTAN, podrían realizarse obras civiles de rutas o transporte ferroviario entre el mar Caspio y el mar Negro, que volvieran obsoleto el canal Don-Volga ruso, o por lo menos fueran una alternativa al transporte marítimo. ¿Y esto qué podría hacer Rusia? ¿Que va a oponerse a que dos naciones independientes construyan un ferrocarril? ¿Qué puede hacer? O sea, entramos en esta zona gris donde la economía civil tiene una intención militar. Los otros 4 escenarios, me enfoqué en la Guerra Fría porque creo que es el escenario más probable. Los otros 4 escenarios son de guerra caliente, no hay que descartarlos. Y vamos en el orden en que los creo, del más probable al menos probable. El escenario más probable de guerra caliente es la Gran Guerra Báltica, donde los rusos lancen una ofensiva para tomar la península escandinava y cerrar el Báltico por el norte, y la OTAN contraataque en el continente. Este creo que sería el escenario más probable hoy. Otro escenario bastante probable es una operación Barbarroja 2.0, donde los dos bandos orienten sus mejores fuerzas en el continente y en la península escandinava la guerra se pelee con fuerzas secundarias y mayormente con tropas locales, con fuerzas locales, pero el grueso de las operaciones está en el continente, o sea, la Segunda Guerra Mundial de nuevo. Y después tenemos otros escenarios que considero muy poco probable, que son la ofensiva del Báltico, donde sea la OTAN la que desembarque de modo masivo en Escandinavia y lance una ofensiva contra Rusia por el norte y Rusia contraataque en el continente, o la Gran Guerra Escandinava, donde los dos bandos dirijan sus mejores fuerzas a la península y la guerra en el continente se pelee con fuerzas locales y secundarias. Estos dos planes me parecen muy poco probables, muy extraños, pero tenía que mencionarlos por una cuestión de lógica. Son posibles, no los considero probables. La otra cuestión clave de la cumbre de Madrid fue el tono duro en que se refirieron a la China comunista, como una amenaza para la OTAN. Es una palabra fuerte para usar en un documento oficial. El documento menciona 10 veces a China, casi tantas como las 14 menciones que hay a Rusia. Y además se invitó a países que no son miembros de la OTAN, como Japón, Corea del Sur, Australia, a la cumbre, que no son miembros de la OTAN, pero son miembros de la alianza del Quad, que tiene como objetivo defender a Taiwán de una agresión extranjera. Y claramente Estados Unidos está tratando de llevar a los europeos al conflicto del Pacífico. Les está tratando de convencer, esto es asunto de ustedes, esto afecta a Europa. Una invasión a Taiwán, por ejemplo, afecta a Europa, a ustedes les importa esto. Porque afectaría económicamente y otras cosas. Tiene su parte de verdad esto también, pero también está tratando de llevar a sus aliados europeos a una guerra que le interesa más que nada a Estados Unidos y sus aliados asiáticos. Todo el mundo trata de llevar agua para su molino. Se llama la diplomacia esto. Y es curioso cómo se pasó desde 2020, en donde no podías decir una palabra de un régimen de mierda que había liberado una peste, porque eso significaba que eras racista.
mala persona, a decir que el romance se estaba terminando o el romance con China se ha terminado en 2021, a salir borracho a pasear el perro y llevarlo a que le cague el jardín a la ex en 2022. Es curioso cómo cambió aceleradamente la actitud de las élites occidentales hacia China. El documento habla de combatir, ¿cómo es que le llaman? Se me ha olvidado el término. Formas indirectas de manipulación, algo así, dice que está recurriendo China, que claramente se refiere a la Belt and Road, a la iniciativa Belt and Road. ¿Qué es la Belt and Road? Es una estrategia de expansión china usando como arma la corrupción de los países enemigos. Es una forma de expandirse aprovechando la corrupción interna sin tener que lanzar una invasión militar con el costo económico, militar y diplomático que eso tiene. Básicamente opera así. Primero, China, me refiero a la China comunista, anuncia un programa de enormes inversiones en algún país bananero. Vamos a construir puertos y carreteras y ferrocarriles y vamos a invertir miles de millones en la economía del país bananero. Esto obviamente capta la atención del país bananero. Los chinos les ordenan a sus prostitutas de los mass medias escribir enorme propaganda diciendo que esto va a mejorar la vida del país bananero, nos los va a convertir en una potencia global, en un país mucho más próspero, bla, bla, bla. Y desde luego capta la atención de los dirigentes. Los agentes chinos se visitan el país, reciben en China a los representantes del país bananero, y lo que hacen en esas reuniones es sobornarlo, en esto sí invierten millones, y o conseguir material para extorsionarlo, es decir, filmarlos, investigarlos, mandar al servicio de inteligencia que los investigue, de ser posible las dos cosas, sobornarlo y amenazarlo, y tener con qué amenazarlo. Por último, las inversiones prometidas desde luego jamás se realizan, esto nunca fue una opción, nunca pensaron hacerlo realmente. Pero para ese entonces, China ya ha convertido al gobierno del país bananero en, de hecho, una extensión un apéndice del Partido Comunista Chino. Y por lo visto, la OTAN se propone combatir de algún modo estas maniobras. Estas han sido las noticias de los últimos días. Estamos en tiempos difíciles y estamos entrando en tiempos todavía peores. Y veremos qué nos espera. Nos estamos viendo, hasta la próxima.